Volvieron las clases a Cava, llegan vacunas sin parar, la Copa América se muda a Brasil y cayó un capo narco al que le dicen el Rengo. Un par de zapatillas para vos que me dan chico. Otro día más en este hermoso y rengo país. Después de una semanita en fase 1, hoy volvieron las clases presenciales a la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Y volaron palos para todos lados. ¿Será así todo el año? ¿Y si las hacen en Brasil, las clases? Pero arriba, che, que no todo es discusión. Hoy llegaron más de 2 millones de dosis de AstraZeneca y Argentina superó los 17 palos de vacunas. Repasamos cuántas están por llegar y todas las buenas noticias que haya en el mundo COVID. Como por ejemplo que ayer hubo récord de inscriptos para vacunarse en provincia de Buenos Aires o que Leo Esbaraglia donó plasma. Y sí, las buenas hay que festejarlas. No leo Borges, no leo Cortázar, leo Esbaraglia. Además, nos metemos en el tema del día. La Copa América se juega en Brasil. ¿Cómo? El primero en dar pistas ayer fue Guado. Del diagnóstico sanitario vemos muy difícil que se pueda jugar en Argentina. Al ratito, la Conmebol lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, dando a entender que la decisión era de ellos. Domingo 11 de la noche, ¿les parece el horario? Te digo, ni me sorprende. Esta mañana, desde Ezeiza, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, volvió a referirse al tema. Con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de estas características. En fin, ¿de quién fue la decisión? Para Pato Bullrich es una mala noticia para el gobierno. Para un poco, loca. ¿No es una locura llevar la Copa al país más comprometido de la región? Arranca Fuego Amigo, un programa que ama dar buenas noticias cuando las hay, ¿no? Claro. Siempre hay alguna buena noticia. La buena noticia de esta noche en Fuego Amigos es que volvió Schurman, ¿eh? Así que esa es mi sonrisa. Buenas noches a todos, a todas, a todes. A Schurman, ¿Cómo estás, Cata? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, gracias por el recibimiento. Ayer estuvo el ministro de Educación, Nicolás Trota. Hoy va a estar con nosotros un ex ministro de Educación. Le responderá a todo lo que dijo Trota respecto a lo que fue la gestión durante la gestión de Macri y lo que fue la gestión, o lo que es la gestión ahora en la ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, se lo vamos a preguntar a Alejandro Finocchiaro. Pero tema central, Copa América, el fútbol lo debate el país, sí. Argentina, país futbolero. Y vamos a hablar de esta decisión de la Conmebol de hacer la Copa América, se jugará, ¿no? Allí en Brasil. Bueno, se lo vamos a preguntar a Walter de Queijeiro, hombre de la casa que está con nosotros. Le agradecemos, por supuesto. Se quedó hasta tarde, un genio. Me quedé porque tengo muchas cosas que decir. Ah, sí, un puño lleno de verdades. Bueno, también está el queridísimo Román Yuche, un gran periodista con quien compartí también horas y horas de radio. Pero hay alguien más. Sí, estamos en comunicación directa con Brasil, con el colega Patricio de la Barra, para que nos cuente todo. Patricio, buenas noches, contanos, ¿ya está confirmado que la Copa América se juega en Brasil? No está confirmado, Cata. En este momento estamos con una disyuntiva muy seria, que es con respecto a quién habría autorizado por parte del gobierno la noticia que dio a conocer Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, quien anticipó que la Copa se realizaría acá y que ya había un acuerdo con el gobierno, cosa que, según el ministro que dio una conferencia de prensa hoy, Luis Eduardo... ya me olvidé el nombre, Luis Eduardo Ramos, sí, que es el ministro de la Casa Civil, una especie de ministro del Interior para nosotros, indicando que no había absolutamente nada acordado. Nadie ha dado una autorización. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, fue convocado para el Senado, para que participe en una comisión parlamentaria de inquérito, para saber quién dio la autorización, cómo se gestó todo esto en tan pocos minutos. Dice que el gobierno ha demorado más de 6 meses para comprar vacuna y en 10 minutos habría aprobado la realización de la Copa Libertadores en el país. Es decir, él dice que no, en estos momentos no hay absolutamente nada firmado. La exigencia incluso que hace en estos momentos... ¿No está confirmado que haya Copa América en Brasil? No está confirmado, y es más, las exigencias serían tan grandes. Por ejemplo, la participación de cada selección, de las 10 selecciones, con 65 personas, todas ellas vacunadas, primero. Segundo, que los estados acepten, los estados que tienen los estadios a disposición, que están siendo subutilizados,
pudiesen contar, ya hay 2 o 3 estados que dijeron que no, no lo van a Eso hacer. te iba a preguntar, Patricio. Tengo entendido que Sí. ya hay varios estados que se están dando vuelta y están negándose a ofrecerse como sede para la Copa América. Exactamente, y uno de los estados ofrecidos fue el estado de Amazonas, que tú sabes tiene graves problemas, inclusive la capital de ellos es Manaos, tuvo serios problemas y todavía puede enfrentar una tercera ola, que es la que preocupa mucho a los científicos nacionales y extranjeros. Entonces, en el medio de eso, se pide que se haga una Copa América, medio, no sé, medio complicado, yo te diría que es medio temerario hacer una Copa América en esas condiciones. De manera que hasta mañana no sabremos exactamente si Brasil va a aceptar o no y si la Conmebol va a aceptar las condiciones impuestas por Brasil. De partida, ya no hay tiempo para que los jugadores de las 10 selecciones puedan vacunarse y traer el certificado Ahora, de vacunación. Patricio, vos mencionaste Manaos, ¿no? Origen de Sí. una de las cepas tan contagiosas del coronavirus. ¿Estaba pensando en Manaos como sede? Exactamente, utilizar el estadio que está subutilizado, porque se utilizó muy poco para la Copa del Mundo, el otro sería la Arena Pantanal, pero ya Es un el chiste. gobernador dice que... Exactamente, claro que un chiste. Es decir, no solamente un chiste muy te diría Triste. que macabro. Entonces, la alternativa, por ejemplo, fue San Paulo, que llamó la atención que el gobernador, que es contrario al gobierno central, Joan Doria, se ofrecía, se decía, no, San Paulo puede, desde que se cumplan todos los requisitos, los protocolos, San Paulo podría ser una sede. Sí, llama la atención. Bahía, que decía que no, ahora parece que lo acepta desde que no haya público. Río de Janeiro lo mismo, lo aceptaría con una serie de condiciones, entre ellas que no haya público en el partido de la final, pero... En estos momentos hay una discusión muy fuerte. El 90% de las personas que yo conversé dice que es una ridiculez, que es absurdo, que sería un crimen hacer una Copa Libertadores o un evento de esa magnitud acá en Brasil, dadas las condiciones que tenemos de sanidad. Walter, esperanos Sí. un segundo. Patricio, quiero saber qué pensás vos de todo lo que pasó con la Copa América en estas últimas horas. No, una serie de desprolijidades absolutas de todo tipo. Desde que Colombia se bajó hasta acá. Recordemos que el último miércoles hubo una reunión de la Conmebol. La Conmebol vino a la Argentina, también se conectó por Zoom a hablar con el presidente y con Cafiero, y la Argentina no solamente ratificó que quería hacer la Copa, sino que la iba a hacer completa. Recordemos que Colombia se baja de la organización no por pandemia, sino por los conflictos sociales. A partir de ese momento queda vacante todos los partidos de Colombia, y Argentina el último miércoles no solamente dice que sí, sino que le entrega a la Conmebol el protocolo sanitario avalado por el Ministerio del Interior. Ahora, ¿qué pasó del miércoles al sábado, donde Macri dice que no se tiene que jugar la Copa? También se armó lío, porque la Conmebol estaba muy enojado con Macri porque es miembro FIFA además. O sea, digamos, Macri siendo expresidente y miembro de la FIFA estaba boicoteando de alguna manera un torneo que, si bien es organizado por la Conmebol, que también depende de la FIFA. Y la declaración de Guado de Pedro, me parece que la Conmebol dijo, hasta acá llegamos, y le da la sede a Brasil, tuiteando y haciendo sus escritos agradeciendo a Jair Bolsonaro. ¿Qué pasó del miércoles ahora en la Argentina? No tengo idea, desconozco. Lo sumo a Román Yuch, y le pregunto a él en todo caso cuál es su perspectiva respecto a lo que ha pasado también en las últimas horas. Hola Diego, hola Cata, gracias por la invitación, por supuesto. Más Conmebol no se consigue. Es esta misma Conmebol la que alguna vez una final de la Copa Libertadores entre River y Boca la llevó a jugar a España, la Copa Libertadores de América, la llevó a jugar al Bernabéu. La misma Conmebol que en algún momento expuso un sistema caduco, desprolijo cuanto menos, por el cual jugadores que estaban suspendidos se enteraron un año después que no podían jugar partidos y no les permitieron jugar distintos encuentros de este mismo torneo. Es esa misma Conmebol la que hizo que algunos partidos del actual torneo continental se jugaran en estadios en los que en sus alrededores había manifestaciones sociales con gases lacrimógenos que obligaban a suspender los partidos. Es esa misma Conmebol que es la que ofrece vacunas a los protagonistas frente al COVID y que hace un minuto de silencio frente a los muertos de COVID, pero que no le permite a equipos poder encontrar algún jugador como reemplazo a otros que se han contagiado de COVID. Eso es exactamente la Conmebol. Por lo tanto, hablar de una Copa América suspendida en un país, desarrollada en otro, no llama la atención. Estamos hablando 100% de negocio. Conmebol necesita que la Copa América se haga
porque hay muchos sponsors, porque está vendida, porque ve al fútbol desde el concepto de demasiado deporte para hacer solo negocio y demasiado negocio para hacer solo Walter, deporte. ¿es solo negocio? A ver, la Conmebol tiene que organizar el torneo. El que le dice que no es Argentina. Hasta ayer se hacía en Argentina, hasta ayer a las 3 de la tarde, digamos. Conmebol empieza a buscar. A ver, parece que estuviese siendo el abogado defensor de la Conmebol. La Conmebol tiene que salir a buscar una sede hoy, producto de lo que le dice el gobierno argentino, que el miércoles le dijo que sí, y ayer a la noche le dice que no. Bueno, pero el gobierno argentino también exigió vacunación de todas las delegaciones y todos los jugadores, y la vacuna que tiene Conmebol, extrañamente la única entidad no estatal que consigue vacuna, llamativo, pero además Sí. una vacuna que no está autorizada por la ANMAT en la Argentina. Así Pero que no- digo, desde el vamos, esa vacuna no servía. Sí, pero no entiendo, claro, pero no entiendo por qué Además, se dieron para que haga cuenta, efecto. hoy que es, 1 de junio ya, no entiendo por qué se dieron cuenta el 31 de mayo. y Se no lo mucho dijeron, antes. se lo dijeron en la reunión que tuvieron con los representantes de Conmebol desde el gobierno argentino, le dijeron que esa vacuna no estaba aprobada. Patricio, te quiero preguntar, porque claro, vamos a hacer un poquito de contexto. Estamos hablando de más de 460.000 muertos en Brasil. Creo que es el segundo país con más muertos del mundo, producto del coronavirus. Y 16.500.000 personas contagiadas, y tienes más, estas nuevas cepas que aparecieron obligaron a Brasil a prohibir el ingreso de extranjeros en tiempo indeterminado. Eso te iba a preguntar, Esta medida acaban fue de tomada cerrar hace una las hora atrás. fronteras, ¿no? Claro, hasta una hora atrás las medidas por tierra, solamente fue dejado fuera el país, me parece que Paraguay, el resto de los países están prohibidos de ingresar a Brasil. Claro, Y pero por es el avión gobierno también. que está autorizando. Es el Bien. gobierno de Brasil que está pidiendo Es el gobierno. Claro, es el gobierno de Brasil. Claro, Lo mismo el pasa Ministerio acá. de Salud. En Argentina no se puede jugar el 13 de junio Argentina-Chile por la Copa América, pero sí se puede jugar Argentina-Chile por las eliminatorias. O sea, que alguien me explique por qué, o sea, qué diferencia hay entre un partido por eliminatorias a un partido por la Copa América 10 días después. Román. ¿O se suspende todo o no se suspende Ahora, nada? Diego, perdón, llama la atención que hubo un ofrecimiento de Venezuela y Ecuador para realizar en conjunto ellos la Copa América. Esto pasa hace algunos días atrás. Bueno, de pusieron en Chile contacto y Ecuador, con la no Conmebol. Venezuela. Chile ofreció hacer un grupo solamente, pero Ecuador y Venezuela presentaron oficialmente el pedido a la Conmebol que no fue respondido. Entonces llama mucho la atención que de repente aparezca Brasil con todos los problemas que tiene y que va a ser muy difícil que cumplan con las exigencias que le está haciendo Anvisa, que es la Agencia de Vigilancia Sanitaria, para el ingreso de estas delegaciones, que son, como te decía, un límite de 65 personas, todas ellas vacunadas. Román, ¿es una marca registrada las contradicciones que estamos viendo en estas últimas horas de la Conmebol? Sí, porque además lo que ocurre, Diego, es que fútbol y política se han mezclado permanentemente, y no solo en la Argentina. Es un dato que se expande probablemente en América Latina toda. Hacer la Copa América o suspender la Copa América para el gobierno argentino iba a implicar un costo. Hacerla porque la imagen que le iba a dar a tantos comerciantes o a tantas personas que no pueden desarrollar sus actividades implicaba asumir un costo muy grande. De hecho, también uno puede pensar en función de lo que decía Walter, Alejandro Domínguez por momentos parece una especie de presidente de América Latina, incluso con más poder que los presidentes de cada uno Qué de los fuerte países. eso. Bueno, pero tiene que ver con la realidad. No se pudo jugar durante 2 semanas el torneo del fútbol local por las restricciones, pero sí se pudieron jugar partidos de los torneos continentales. En la misma ciudad de Buenos Aires, dos modelos o dos lugares de estándar completamente distintos. Y si no se jugaba, y si se jugaba, digo, la Copa América, el razonamiento era exactamente el mismo. Si se juega, porque algunos se van a quejar. Y si no se juega, como finalmente terminó ocurriendo, es por terminar aceptando que desde lo político, desde lo deportivo, pero también desde lo sanitario, la Argentina no está en condiciones de recibir a cerca de 2.500 personas que se van a movilizar por el país y que necesitan una cantidad de seguridades que probablemente tampoco Brasil pueda dar. Pero quiero compartir con ustedes un dato que me parece muy fuerte y absolutamente objetivo. En 2003, Copa Confederaciones, en 2014 Mundial, en 2016 Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en 2019 Copa América, en 2020 final de Copa Libertadores de América en el Maracaná, y en 2021 nuevamente Copa América. Traducción, todo eso, Román. Esos años, todo hecho en Brasil. ¿La traducción de eso? La traducción es que Brasil puede ser por estructura,
por desarrollo, probablemente por comodidad también, una alternativa que a Conmebol le resulte sencilla, como finalmente va a terminar ocurriendo si es que la Copa América se hace en Brasil, ante la imposibilidad de Argentina y de Colombia como países iniciales, de Chile o de Ecuador como alternativas, levantaron un teléfono de Conmebol desesperados y en Brasilia les dijeron ¿por qué no? Y ese por qué no probablemente se traduzca en la locura realización. el fútbol, siga. Yo lo quiero escuchar a Patricio de la Barra. Finalmente, Patricio, ¿vos creés entonces cuál es tu pálpito sobre qué va a pasar con las fuentes que vos estuviste consultando ahí en Brasil con la Copa América? ¿Qué pensás que va a pasar? Mira, yo debo concordar con Román y con Walter que acá priman los intereses comerciales, es decir, fundamentalmente comerciales. Es decir, se está dejando Ahora, de lado Patricio, ¿no hay también intereses políticos? Porque recién Román hablaba de que políticamente al gobierno argentino, al presidente argentino, en este contexto de la pandemia, no le convenía realmente hacer la Copa América en la Argentina. Ahora Bolsonaro, que enfrenta manifestaciones importantes en los últimos días, justamente por la cuestión, por una cuestión diferente a la de Alberto Fernández, justamente por la gestión de la pandemia que ha habido en Brasil y las críticas que hay a esa gestión. ¿No le conviene a Bolsonaro hacer la Copa América para descomprimir ese escenario? Es decir, ahí sería un arma de dos filos, es decir, le convendría en términos de que si Brasil sale campeón, claro, siempre es favorable al gobierno de turno, pero en las condiciones que está Brasil en estos momentos, en que está absolutamente polarizado todo prácticamente, desde el bichito que entró acá hasta las vacunas, es muy difícil para él aceptar la realización así tan fácil de una Copa América, que va a implicar justamente críticas y que ya le están haciendo críticas, incluso ya se anuncian manifestaciones contra la realización de la Copa, hay carteles en que dicen no a la Copa América, sí a las escuelas, ¿por qué cierran las escuelas y van a permitir que se realice fútbol? Y una serie de otras cosas que le van a jugar contra a Jair Bolsonaro, es decir, ya se está levantando la gente contra Jair Bolsonaro, hubo manifestaciones, claro, en favor de él, pero diría que son las personas que son muy fieles a él y que seguramente no van a estar con él en esta aventura de hacer una copa de este tamaño acá en Brasil, ¿no? Patricio, gracias por estar con nosotros esta noche en Fuego Amigo. Sí, gracias por la información. No, por favor. Un saludo. No, bueno, por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Le quiero preguntar a Walter si el episodio de River en Colombia, que volvieron todos contagiados, no es en definitiva una muestra de que es imposible realizar cualquier tipo de copa en este contexto. A ver, no soy epidemiólogo, no sé dónde fueron los contagios de River, pero el fútbol, hoy hubo un partido y a los equipos de Capital los hicieron ir a jugar a San Juan, cuando tranquilamente Boca Racing se podía haber jugado en Vélez. Hubo Copa Libertadores, hay eliminatorias, hay una serie de contradicciones que la verdad es difícil de analizar cuando se dice una cosa y a la semana se dice otra. Recordemos que acá está también la polémica del estadio de Santiago del Estero. Recuerden la polémica de la inversión que se hizo en Santiago del Estero y justamente se había inaugurado el estadio de Santiago del Estero medio a contrarreloj para que justamente sea uno de los estadios de la Copa América. Si está la Argentina en condiciones de organizar una Copa América, no lo sé. Ahora, me llama la atención que nos hayamos dado cuenta todos el 31 de mayo. Esto se podía haber evitado hace unos meses y no sufrir hasta último momento. Digamos, la demora no está atada a esperar a ver si los números daban bien y los números no están dando bien. No, pero a ver, el miércoles pasado ya se había decretado el nuevo DNU. El miércoles pasado, a ver, la tendencia de estos contagios viene de los últimos 2 meses. La reunión con Domínguez fue el miércoles. Fue el miércoles. El jueves fue el récord de contagios en la Argentina. Bueno, pero a ver, la situación de lunes, martes, miércoles y de todo el mes de mayo, abril, siempre, tiene un punto, Walter, se veía venir. Sí. No hay perdóname, pero la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no sabía hasta el viernes a la tarde si hoy iba a haber clases o no, presenciales. Con los números lo decidieron el mismo viernes. Pero hay otro número que me parece que es más importante y se conoció el sábado, que es una encuesta de Poliarquía que dice que el 70% de los argentinos dice que no se puede hacer la Copa América en Argentina. La Copa América no le importa a nadie esta Copa América. Es la Copa América que menos expectativas está despertando. Es más, recién tenía anotados los grupos porque no me acuerdo ni los grupos de la Argentina porque nadie debe acordarse de los grupos. ¿No le importa a nadie la Copa América? Yo creo que el resultado deportivo de esta Copa América no le importa a nadie, deportivamente hablando. Déjame sumarlo a Román. ¿No le importa a nadie, Román, esta Copa América? Bueno, hay una realidad y es una tendencia. El hincha del fútbol medio cada vez se siente más identificado y hermanado con su equipo
porque gana o pierde todas las semanas, y con la selección argentina tiene una relación probablemente más distante en la medida en que el vínculo se produce, en el mejor de los casos, una vez cada 2 meses cuando se desarrollan las eliminatorias. Si el 80 o 90% del plantel además juega en Europa, y lamentablemente porque el fútbol argentino es un mercado netamente exportador, cada vez visten menos las camisetas de los equipos argentinos y ese vínculo es efímero, es natural que el hincha se sienta mucho más identificado y gratificado y diga ganamos o perdemos cuando habla de su equipo que cuando juega la selección argentina, salvo partido decisivo de una competencia continental o un mundial, cuando en realidad ese hecho deportivo se transforma en un hecho social, en un cumpleaños, en una reunión de amigos. Se habla de cómo le fue a la Argentina cuando llega esa instancia, pero solo cuando llegue esa instancia. Bueno, Walter, Román, les agradecemos muchísimo estar en Fuego Amigo, aportar miradas, información. Lo veo a Walter con ganas de decir alguna cosita más, ¿no? Te salís de la vaina. No. Creo que dije todo lo que tenía que decir. Que, bueno, es una lástima que un torneo con tantos años, es el torneo más antiguo, se vea manchado y dañado en la imagen, porque justamente lo que para nosotros era el segundo mundial, con el correr de los años vamos notando que va perdiendo interés. Y eso la verdad que no me gusta para los que amamos el fútbol sudamericano. Sí, lo debería recoger quienes hacen el fútbol, ¿no? De pensar más allá del negocio. Sí. Y nosotros tenemos que pensar también en el largo plazo, no ir cambiando las decisiones minuto a minuto, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Por supuesto. Gracias, Toda Walter. la razón. Gracias, Román, también, ¿eh? Buenas noches. Abrazo grande, espero haber esquivado las balas del Fuego Amigo. No, acá somos amigos, sin fuego. Lo que no vas a esquivar son las vacunas, porque si viene el informe sobre vacunas. Dale. Como... En medio de la incertidumbre y el lío de la segunda ola, hay buenas noticias en las que poner el foco. Empecemos. Quiero noticias. Esta mañana llegaron a Ezeiza más de 2 millones de vacunas AstraZeneca. Realmente un día muy importante porque estamos aparte recibiendo vacunas que se han fabricado, una parte de esas, como ustedes ya saben, se ha fabricado aquí en Argentina. Con este número, Argentina ya superó las 17,6 millones de dosis recibidas desde que empezó la pandemia. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Siguiendo con los récords, el fin de semana se vacunaron en el país más de 350.000 personas. A todo esto se le suma que en la provincia de Buenos Aires hubo récord de inscriptos para vacunarse y con la llegada de más dosis el panorama es alentador. Se vienen días de vacunación récord. Aplaudan, chicos, aplaudan. Como ya dijo Lilita, con la vacuna aplicada. Sepan que todo va a pasar, para septiembre vamos a estar bien. También en la sección de buenas noticias, un estudio científico reveló que la inmunidad provocada por el coronavirus puede durar para toda la vida. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! ¿Y qué pasa con las vacunas? En este caso tendrían el mismo efecto duradero. O sea que si ya te vacunaste o tuviste COVID y te recuperaste, vas bien. Pero no jodas conmigo, te lo digo en serio. Pero, ¿qué pasa en el caso de los reinfectados y las nuevas cepas? ¿La inmunidad es la misma? Y estamos conectados con el médico asesor presidencial Luis Cámara, amigo de Fuego Amigo, para preguntarle dónde estamos parados con el tema de las vacunas, cuándo vienen más vacunas, qué significa esta llegada de estos últimos días de tantas vacunas. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, a priori impresionan buenas noticias que se pudo mantener y acelerar el proceso de llegada de vacunas. Ojalá esto se sostenga en el tiempo, porque necesitamos todavía algunos millones para vacunar a las personas que están en riesgo y aún más ahora que las nuevas variantes contagian a personas de 50 años y les pueden generar daños. Es importante tener muchas vacunas para esa población. Luis, te voy a sumar al debate que tenemos recién, ¿no? Hablamos de la Copa América. En algún momento, si no me equivoco, decías, con protocolos para ir el fútbol se puede hacer. Bueno, gran polémica, el gobierno nacional decidió no hacer la Copa América en Argentina, aparentemente se va a hacer en Brasil. ¿Qué opinás de ambas cosas? Que no se haga en la Argentina y que se haga en Brasil.
No, va a ser muy complicado la Copa América. Yo no lo veo. A ver, lo que tiene que ver la estructura de los jugadores y cómo hacen el fútbol y los protocolos, no tengo temor. Yo tengo el temor de todo el movimiento de la hinchada, de la gente. Claro. Eso es lo que es muy difícil de poder controlar. Y si uno hace fútbol, están los hinchas. O sea, no puede haber fútbol sin hinchas. Sobre todo en países latinoamericanos como Argentina y Brasil, ¿no? Claro. Imagínate, y además hipotéticamente Argentina hubiese andado bien, eso es una cosa, no se iba a poder controlar a la gente, no se iba a poder controlar a la gente. Eso O sea, ¿te parece acertada la decisión del gobierno de que no se juegue acá? Sí. Pero aunque la gente... Además está decir que algo se permite y otras cosas no generan una irritación para mucha gente llamativa. Aunque la gente no entre a los estadios, estás diciendo vos. Pero viste lo que hacen los hinchas, ¿no? Se juntan. Han hecho 1000 manifestaciones. Se juntan en los hoteles, se juntan en los estadios. Va a ser muy difícil controlarlos. Es el mismo fenómeno que ocurrió con la fiesta. Todo el mundo me decía, ¿qué hacemos cuando lo traemos al abuelo, a la fiesta, a la comida, los separos? Bueno, ahí no va a haber problema. Va a haber problema con los jóvenes cuando termina la fiesta. Y pasó que llenaron todas las plazas hasta las 10 y las 12 de la mañana del otro día, sin barbijo, todos juntos. No es el problema en ese lugar. Nosotros hay que ver las cosas en un contexto, hay que ver el verbo y el predicado, más que el sustantivo y el sujeto. Es más bien simbólico, ¿no? Porque digo, todavía le están facturando al gobierno nacional que se organizara la despedida a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, cuando el común de la gente no podía velar a sus muertos. Sí, no, es cierto, eso es cierto. Pero todas las manifestaciones de mucha gente, además es contagiado. Yo te estoy haciendo, no te hago un análisis político del tema ni social, te digo un análisis estrictamente sanitario. El aire libre es protector, pero cuando hay mucha gente que de repente pierde la conducta porque el grupo te va llevando, el grupo te va llevando, y es difícil que uno sea distinto al grupo. Entonces, si todo el mundo dejan de usar barbijo, yo también me voy a dejar de usar barbijo. Esas cuestiones no se pueden manejar tan fácilmente. Entonces, las manifestaciones al aire libre, cuando hay muchas personas, son contagiadoras. Te estoy diciendo una cosa estrictamente sanitaria. Después sí, no, igual el mensaje que vos decías también es importante. Porque esto se permite y lo otro no, sí. Claro, es eso, ese mensaje de por qué hay escuelas cerradas o comercios cerrados, cuando hay gente que depende de eso para llevar un plato de comida y el fútbol se permite. Es todo un mensaje si se juega al fútbol o no se juega. O sea, ¿es una decisión política o es una decisión sanitaria? O ambas. No, si yo decidiese, yo lo veo como algo sanitario. No se puede controlar el movimiento de gente, no el de los jugadores, te vuelvo a decir. Pasa lo mismo con el colegio. El colegio, en la escuela en sí misma, ha habido poco contagio, pero el movimiento que implica la escolaridad, se movilizan 10 millones de personas en Argentina simultáneamente a una determinada hora y a una determinada hora después por el día. Ahora, escuchale al infectólogo Eduardo López y al ministro Quirós que decían que no es lo mismo la escuela primaria que la secundaria, al menos en la ciudad de Buenos Aires, porque en la primaria ellos tienen estudiado que la gente va caminando, o sea que van caminando al aire libre y esa circulación es segura, entonces, o los mismos padres llevan a los niños hasta las escuelas, que eso sí cambia en la secundaria, pero que en la primaria no se contagian en las escuelas y tampoco en la forma de circular. ¿Qué piensa de eso? También lo reafirmó esto el infectólogo Eduardo López. Sí, yo le tengo mucho aprecio a Eduardo, lo conozco, es una persona encantadora. Y con Fernán, escuchamos, trabajamos en el hospital italiano juntos hace como casi 30 años, así que imagínate cómo el mismo servicio, así que lo conozco muy bien, apoyo casi todas sus cosas. Pero acá tengo una pequeña diferencia. Es cierto que los chicos a lo mejor sociabilizan menos que lo que puede sociabilizar un adolescente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el fenómeno es cuando yo comparto. Yo lo vengo diciendo esto hace un año. El verbo está surfeando, el virus está surfeando el verbo compartir. Cada vez que yo me junto con alguien, ahí tengo algún polizonte que es el coronavirus. Es cierto que en la primaria la posibilidad de contacto con otro es menor, pero están los padres, está también que los padres se juntan, los grupos de mami famosos que ustedes conocen, que eso no ocurre en el secundario, ocurre en la primaria, y esa sociabilización es contagiadora.
es contagiadora. Bien. Traten de ver eso. Por eso es que es muy difícil poder controlar algo que es una conducta genética que tenemos nosotros como animales gregarios, donde la manada te protege, estar juntos te protege, menos cuando está el coronavirus, que estar juntos es dañino. Luis, te hago la última y cortita en nombre de todos los alérgicos, ¿no? Porque se ha incorporado la rinitis y la congestión nasal como casos sospechosos de coronavirus. Vamos a estar todo el tiempo testeándonos los alérgicos. No, te explico, digamos, mira, esto lo dijimos justamente con López el año pasado. Él me mostró a mí a mitad de año el fenómeno que ocurrió durante el 2009, que el H1N1 había como virus dominado el resto. No sabemos por qué, pero se transforma como dominante. Llega antes a infectar a un huésped, entonces no hace que los otros entren. Entonces, en el invierno pasado, y a partir de eso decíamos los dos, cualquier mínimo síntoma respiratorio era COVID. 15 días después salió, o 15 o 20 días más o menos, Carla Bisotti que dijo el resfrío puede ser COVID y se armó un ruido. Igual que ahora. Ahora se siguió con el tema porque hace 1 o 2 días salieron publicaciones donde se trata de hacer diferencia entre la rinitis alérgica y el coronavirus, que puede tener mucha lógica porque el coronavirus, hay unos coronavirus muy inocentes que circulan y dan rinitis. Bien. Pero es el 1 o 2% de los virus. Ojalá este virus algún día evolucione hacia eso. Ojalá. Ojalá evolucione hacia ese punto y sería una cosa simple, nos infectaríamos mucho, pero no pasaría nada. Luis. Los alérgicos tienen que tener una historia previa, tienen que ser, básicamente, hay 2 tipos de alérgicos, ustedes son alérgicos. Hay días que van a tener mucha secreción, que se levantan a la mañana con crisis de estornudo y mojan muchos pañuelos, y otras veces que se levantan o a lo largo del día con la nariz tapada, un tapón acá que no pueden respirar y respiran por la boca y se les seca la boca y a veces les falta el aire, pero cuando uno respira por la boca increíblemente siente una cierta sensación de falta de aire. Depende del tipo de alérgico. Básicamente lo que puede dar coronavirus es la congestión, el síndrome del tapón acá, ¿no? Bien. Que uno está con la boca abierta para respirar. Y ahí la diferencia diagnóstica no es tan fácil, pero aparecen otros síntomas, dolor muscular, dolor de cabeza que pueden hacer marcar y algo de fiebre, que los alérgicos es imposible que tengan fiebre. Bien. Luis, gracias por estar con nosotros esta noche en Fuego Amigo. Bueno, hasta luego, saludos. Hasta luego, buenas noches. ¿Te quedaste más tranquilo? Sí. Sí. Ponele. Yo sí. Un poquito. Nomás. Bueno, ya está el exministro de Educación, Finocchiaro. Tenemos un informe para hablar de las clases. Las clases presenciales volvieron en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Mendoza. Y en la mochila de las chiques, además de los libros y la cartuchera, se metió un nuevo round por la presencialidad en las aulas. Al presidente hoy le preguntaron qué pensaba de los distritos que aún en alarma epidemiológica decidieron abrir las escuelas. Y no se anduvo con rodeos. Es jugar con fuego, todo es jugar con fuego. Y yo lo que lamento es que ese fuego va a quemar a la gente. La ministra Acuña aprovechó el paseíto por una escuela de Recoleta con Esteban Bullrich y salió a bancar la decisión de la ciudad. Sabiendo y entendiendo que el daño de los chicos fuera de la escuela es mucho mayor que dentro, porque la escuela es un lugar seguro. Ayer Nicolás Trota dejó en claro que esto no es un tema político, sino sanitario. Pero nosotros, porque queremos despolitizar o despartidizar este debate, creamos indicadores objetivos. Y aunque le bajó los decibeles a la disputa, no dudó a la hora de calificar a quienes deciden pasar en rojo el semáforo epidemiológico. No, si fuesen gobernantes lógicos no tendrían clases. Y el que salió a pegarle fue su antecesor, Alejandro Finocchiaro. Es muy triste ver la gira mediática del ministro de Educación promoviendo el cierre de las escuelas. Un nuevo round por la pelea de las clases presenciales. ¿Cómo terminará esta vez? Muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo, Finocchiaro. Quiero preguntarle por una frase del presidente Alberto Fernández, le leo el textual. Dice, los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. ¿Qué piensa? Que es un exceso. Yo creo que hay que racionalizar la discusión porque en general el gobierno trata de jugar con pares de opuestos, ¿no? Es decir, siempre tiene que tener un enemigo que sea el opuesto. Acá sería salud o muerte, educación o muerte, economía o muerte.
Los que estamos a favor de la presencialidad, que básicamente es la lógica del sistema educativo en Argentina y en todas partes del mundo, no tenemos vocación suicida. Es decir, la posición nuestra tiene que ver con que debe haber clases presenciales donde se pueda, cuando se pueda, y cuando a criterio de la autoridad sanitaria local, que es la que mejor conoce el estado de la salud en su distrito, haya peligro, entonces se suspenderán las clases provisoriamente. Nunca, digamos, sine die, o sea, para no volver a empezar más. Ahora, ¿usted hubiera llevado, como hizo Larreta, esta discusión a la justicia o hubiera intentado sentarse a dialogar con el gobierno nacional? Bueno, es que el diálogo, según nuestra óptica, le interrumpe el gobierno nacional cuando dicta el DNU, pero además, sin consultar con las jurisdicciones, pero además con una cosa que tiene que ver con lo siguiente. Acá estaba vulnerando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una autonomía igual a una provincia, ¿no? Y sí, yo para garantizar el derecho a la educación, que para mí es un derecho humano esencial, básico, que hace a la dignidad humana, hubiese ido a la justicia y hubiese ido a la Corte Interamericana también. Ahora, más allá del trámite judicial, ¿no? Trota decía ayer, creo que Alberto Fernández también hablaba de la tasa de incidencia, ¿no? De los contagios cada 100.000 habitantes. Y decía que en el modelo alemán había un parámetro de 300, 330 contagios cada 100.000 habitantes y que eso era razón para cerrar las escuelas. Y ponía de ejemplo que en la ciudad de Buenos Aires eso se multiplicaba por 3 y que sin embargo no cierra las escuelas. Sí, lo escuché porque vi el programa, pero... Y además, el ministro de Educación lo ha dicho en la última semana varias veces. En primer lugar, yo creo que al ministro de Educación le han hecho un papel, un paper, donde le han puesto algunos conceptos epidemiológicos, porque no habla de educación. ¿Se dieron cuenta ustedes? Habla de epidemiología. Pero porque la decisión se tomó porque estamos en una pandemia. Sí, está bien, pero eso lo tiene que decir el ministro de Salud, no el ministro de Educación. ¿Pero no debería ser ese el parámetro? Es que hubieran tomado el parámetro alemán el año pasado cuando cerraron el sistema educativo un año. Hubieran tomado el parámetro israelí o el parámetro español. Bueno, pero él hizo una autocrítica. El año pasado Larreta no se quejaba. Pero, a ver, el año pasado... No se quejaba. No, pero el año pasado usted recordará que en agosto del año pasado la ministra Acuña fue a hablar con el ministro Trota para que comiencen las clases en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires fue la primera. No, pero, perdón, ministro, volvieron las clases... Ex-ministro, perdón. Volvieron las clases de maquillaje. No volvieron las clases. Volvieron actividades recreativas en los colegios para vincularse. Porque ahí se generó, no dictado de clases. Porque ahí se generó la disputa con el gobierno nacional, pero la ciudad fue la que primero quiso volver en agosto. Sí, pero convocaban a los chicos en diciembre actividades recreativas que no eran obligatorias. Sí, porque hubo toda una discusión y ahí hubo diálogo con el gobierno nacional y ustedes recordarán que esa negociación estaba bastante avanzada hasta que un lunes Roberto Baradel dijo no pueden volver las clases hasta que todos los argentinos vos, Alejandro, estén vacunados. ¿No crees que la discusión no está mediada por los intereses políticos o los objetivos políticos? Porque digo, el año pasado Larreta no fue a la justicia a pedir, a reclamar por autonomía. Bueno, pero palo porque boga y palo porque no boga. Cuando Horacio discutió con el gobierno nacional y esa discusión llevó 2 o 3 meses, lo criticaban porque dialogaba. Y ahora lo critican porque va a la justicia. No, Juntos por el Cambio lo criticaban internamente porque dialogaba. Porque yo la verdad que aplaudo que dialoguen. Sí, bueno, estoy tratando de entender qué pasó entre una situación y la otra para tener un cambio de postura tan diferente. No, Larreta no cambió de postura. Larreta en agosto empezó a negociar con el gobierno nacional para volver a abrir las escuelas, ¿sí? Baradel salió un lunes a decir que no se podían abrir y el ministro de Educación, que tenía muy avanzada esa negociación, dijo que no se podían abrir. Quien cambió la posición fue el gobierno nacional, que estuvo todo el año militando el cierre de las escuelas y después de una carta del expresidente Macri el 15 de enero, 5 días después, el presidente de la República y el ministro de Educación dicen, bueno, hay que volver a la presencialidad. De hecho, el ministro de Educación hace un consejo federal
votan la presencialidad y a las 2 horas el presidente de la República saca un decreto. Eso es cierto. Ahora, yo te pregunto, Alejandro, el año pasado hubo clases Pero virtuales. no es cierto así nomás. No, Es cierto. Es cierto, te estoy diciendo es cierto. Hubo una contradicción. Él decía una cosa y a la noche Alberto Fernández dijo otra. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Hubo clases virtuales el año pasado en la ciudad? Sí. Sí. No, más o menos. Sí. Bueno, es lo que dice No, Ana a María. lo que quiero llegar es, ¿por qué ahora no se puede? Porque, en primer lugar, la virtualidad está muy bien como complemento de la presencialidad, ¿sí? La lógica del sistema educativo, por lo menos en la educación obligatoria, jardín de infantes, primaria, secundaria, es la presencialidad, porque en la escuela pasan cosas, porque no solo aprendés saberes significativos, sino que también... Nadie discute que la presencialidad es mucho entonces, mejor. a Digo, ver, en la excepción ante estos números catastróficos de contagios y muertes. Mirá vos los números. Del 19 de abril al 19 de mayo, Sí. en la ciudad aumentan de 3.000 a 3.060 casos, ¿sí? En la provincia, con las escuelas abiertas, en la provincia de Buenos Aires, con las escuelas cerradas, aumentan de 10.000 a 14.000 casos, ¿sí? ¿Dónde están los números? Vos decís que no hay incidencia con No, los no colegios. digo que no hay incidencia. Lo que yo digo es que si el derecho a la educación es tan esencial como todos creemos y como todos declamamos, hay que buscarle la vuelta. Si el problema es la circulación, entonces hay que buscarle la vuelta a la circulación, alterar los horarios, tomar a todas las empresas de transporte, ¿sí?, que hoy están fundidas y trasladar... No, sí, eso se hizo ya en la ciudad. ¿Cuál sería la ventaja, digamos, por el gobierno nacional de cerrar las escuelas? Claro. Bueno, a ver... Estoy tratando de darle ¿Creen vuelta... que se beneficia el ¿cuál es presidente cerrando escuelas? Bueno... Yo creo que ningún padre está contento con cerrar las escuelas, ¿no? Digo, está claro que hay una situación que obliga a La eso. gente en general no está contenta con lo que está pasando. Y ustedes lo han visto en una encuesta de Poliarquía el sábado pasado. Entonces, a ver, el gran problema que tiene el gobierno nacional es que el Estado no conduce las políticas públicas educativas, las conduce CETERA, que está en contra de la presencialidad. ¿Te parece? Sí, absolutamente. Fíjense ustedes. ¿La pandemia acá no juega en nada? ¿No piensa Sí, que juega...? Claro que pienso que juega, por eso no estoy diciendo que tiene que haber clases presenciales o muerte. Estoy diciendo que en aquellos lugares donde se pueda y cuando se pueda, tiene que haber clases Pero presenciales. entonces todos los ministros de educación del país que se reúnen en el Consejo Federal, que en una reunión, excepto Soledad Acuña, votaron el pase a la virtualidad, ¿son todos rehenes de CETERA? Mira vos, Analía, que hoy hubo clases presenciales no solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo en Ushuaia, hubo en Misiones, hubo en Jujuy y hubo en Mendoza. También en Córdoba, pero en Córdoba CETERA hizo un paro, ¿sí? Y la semana que viene se suman 14 distritos a la presencialidad. No es tan así. Ahora, están con, digamos, está la bandera de educación, ¿no? Que ahora la muestra y la reta. Es cierto que los números objetivos de lo que es el presupuesto en educación en la ciudad ha bajado en los últimos años. ¿Cómo defendés esa bandera si en verdad históricamente no la han defendido? De acuerdo a los números, No, ¿cómo que históricamente? Bueno, no la los hemos números no defendido? dicen eso. Perdón, fíjate en las pruebas PISA, por ejemplo, cómo le da la ciudad de Buenos Aires contra el resto del país. Yo me fijo en el presupuesto. El No, presupuesto dice bueno, otra cosa. si querés hablar del presupuesto está muy bien. Este año claramente el presupuesto de la ciudad ha sufrido un detrimento, porque no te olvides que el gobierno nacional el año pasado le quitó casi 2 puntos de coparticipación a la ciudad. 67 En los mil últimos millones de años, pesos. no solo en el último, en los No. últimos años. Y con respecto a eso que vos decís de los últimos años, no es que bajó el presupuesto educativo. En todo caso, bajó el porcentaje del total porque se agregaron el subterráneo, porque se agregó la policía, etcétera. Es decir, como se agrandó la torta, bajó el porcentaje, pero no lo que se destina a educación. En la ciudad hace ya más de 10 años que hay inglés desde primer grado, que hay robótica. Las escuelas se han reconstruido desde el año 2007 todas y cuando nosotros las tomamos estaban en estado catastrófico. Yo tuve que pedir que pongan puertas en los baños de una escuela muy linda, pero de escuela pública, que Bueno, no pero- tenía puertas que Sí, cerraran y en yo los me baños. permito Analía, hacer un caso personal, ver. que es que soy docente informal de apoyo escolar hace 11 años y veo
para ser justa, que pasaron distintos gobiernos y el nivel de formación docente, el nivel de inversión en las computadoras de los pibes, de inversión educativa y de lo que se ve reflejado en el nivel que tienen en diferentes escuelas, la verdad que no ha mejorado. Hubo una transferencia de recursos a la escuela privada. Le voy a decir lo mismo que le dije a Sí. Trota anoche. No se escuchan a ministros de educación de ningún gobierno discutiendo cómo vamos a mejorar la escuela para los trabajos del futuro, para este mundo tan desigual. Estamos siempre en la emergencia discutiendo chiquitaje político. Bueno, mirá vos. Y en eso no hay grieta. A ver, cuando nosotros gobernamos, sí discutimos sobre educación. De hecho, el proyecto Secundaria 2030, que era una nueva forma de enseñar a aprender, que lo empezamos con todas las provincias, este gobierno lo abandonó. El proyecto Aprender Matemática, basado en las evaluaciones Aprender, que nos daban muy mal, nos costó 2 años de trabajo con especialistas de Singapur, de México y de Argentina. El gobierno nacional no lo implementó. Yo en el territorio, por lo menos en el caso personal, no vi Bueno, que haya mejorado eso en la práctica, por lo menos a los pibes que están en una situación Cata, más vulnerable. Nosotros no podemos basarnos en un caso personal. No, por supuesto, Sí, pero... nos tenemos en la última evaluación Aprender, que el entonces presidente Macri dio los resultados en marzo o abril del año 2019, nosotros habíamos sacado, gracias a la política de escuelas Faro, que este gobierno discontinuó, que era poner todos los recursos del Estado en las escuelas menos favorecidas, habíamos sacado del último quintil el 7% y lo habíamos llevado para arriba, ¿sí? Y eso eran las evaluaciones Aprender, absolutamente limpias y transparentes. Nosotros sí dimos la discusión educativa. De hecho, nuestros conflictos con CETERA no eran por un punto más o un punto menos de paritaria, era por quién conduce la política educativa en Argentina, si lo hace un Estado o lo hace el sindicato. Y nosotros creemos que lo debe hacer el Estado, porque el Estado nos representa a todos los argentinos. Muy concretas. ¿Vos qué crees que quieren los padres o que creen los padres de esta situación? Bueno, ¿quieren presencialidad los padres? Mira, yo creo que la mayoría quiere presencialidad, también creo que hay temores con respecto a esto, pero a ellos les digo que estén muy tranquilos, porque fíjense que cuando la ciudad tuvo que cerrar 3 días, cerró 3 días, ¿sí? El ministro Quirós habló con el jefe de gobierno y se cerró 3 días. Ahora se volvió a abrir. Y si a lo mejor dentro de un mes o dentro de 15 días vuelve a haber peligro, se van a volver a suspender. Esta pregunta me lleva a la misma pregunta que antes. O sea, si todos los padres o la mayoría quiere presencialidad, ¿cuál sería el beneficio, digamos, del gobierno de hacer virtualidad? Pero es que eso no me lo tenés que preguntar a mí, se lo tenés que haber preguntado a Trota. Te lo pregunto a vos para entender por qué. Porque, digo, me parece que hay una lógica sanitaria, puede haber mezclado cosas políticas desde ya, pero no me parece que sea solo una resolución política porque sean rehenes de Baradel, como decís vos. No digo que son rehenes de Baradel. ¿Dijiste que son rehenes de los gremios? Yo digo, De no, CETERA, tampoco dijo. dije de los Sí. gremios. Yo dije que CETERA conduce la política educativa Bueno, en de este un momento gremio. del país. Eso no quiere decir que sean rehenes. Están muy contentos con eso. ¿Y en qué lo beneficia Alberto Fernández? Son los, a ver, ¿cómo que lo beneficia? Si están todos los padres enojados, supuestamente. Sí, bueno, pero ellos privilegian su alianza con CETERA. No te olvides que CETERA fue una de las grandes puntas de lanza contra nuestro gobierno durante los 4 años que gobernamos. Bien. Muchísimas gracias por venir, por responder todas las preguntas. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Un Ojalá placer. vuelvas para seguir hablando también de temas educativos, propiamente educativos. Cada vez que me inviten. Bueno, nos vamos a un corte y ya venimos. Tenemos un fuegazo. ¿Fuegazo? ¿Fuegazo amigo del día? Sí, por supuesto, en este programa nunca te puede faltar el fuego amigo del día, Schurman. A ver, ¿quién es? Y es Juan Grabois, nuestro amigo Juan Grabois. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se lo dedico a Bernie. Por la ley de criminalidad juvenil, dice, mejor que falsas soluciones electorales, discutamos la educación, la cultura, la salud, el deporte, el techo y el trabajo. Viene a colación por un tuit de Bernie que no sé si lo tenemos ahí. Bueno, donde básicamente hablaba del delito y de cómo había bajado la edad de quienes cometen el delito, como culpando a los menores que delinquen. Bueno, nunca se han llevado bien, Juan Grabois y Sergio Berni. Creo que tienen 2 miradas muy distintas sobre muchos temas, entre otros tantos el tema de la seguridad. Bueno, nos vamos. Gracias, Ana. Hasta mañana. Gracias, Eli. Hasta mañana. Nos volveremos a encontrar acá en este hermoso programa. Buenas noches a todos, a todas. Ayer no lo dijiste, ¿eh? No, porque sin vos no es lo mismo. Y a todos. Chao. Ahí va.